Ponemos en tus manos el estudio de esta porción, pidiéndote como siempre que tú nos guíes con tu palabra y que podamos recibir la instrucción y pues todo lo que quieras mostrarnos en esta noche a nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Ok, pues Jeremías 35 habla de la fidelidad a prueba. De eso habla este pasaje. Y también hace un contraste entre la fidelidad y la falta de integridad. A grandes rasgos es de lo que trata este pasaje. Vamos a comenzar a leerlo en el verso número 1 al 5. Palabra de Jehová que vino a Jeremías en días de Joacim, hijos de Josías, rey de Judá, diciendo: Ve a casa de los recabitas y habla con ellos e introdúcelos en la casa de Jehová en uno de los aposentos y dales a beber vino. Tomé entonces a Hazanías, hijo de Jeremías, hijo de Abasinías, a todos sus hermanos, a todos sus hijos y a toda la familia de los recabitas, y los llevé a la casa de Jehová, al aposento de los hijos de Anán, hijo de Igdalías, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los príncipes, que estaba sobre el aposento de Maasías, hijo de Salum, guarda de la puerta. Y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dije: bebed vino. Ok, aquí hay una instrucción un poco como a lo mejor si la lees fuera de contexto te sorprendería lo que se le está pidiendo Dios a Jeremías que haga. Pero vamos a explicar un poquito. Resulta que, primero que nada, dice que fue en días de Joacim. Joacim fue uno de los últimos reyes de Israel. Después de Joacim solamente vino este rey, te voy a decir, Joaquín, y después vino Sedequías, que fueron los dos últimos reyes del reino del sur, Judá, ¿verdad? Y fue durante el reinado de Joacim donde ocurrió la primera deportación babilónica, ¿okay? En el año 605. Joacim comenzó a reinar desde el año 609 y reinó aproximadamente 8 años. ¿Okay? Entonces, en esta época en el que está mostrando el pasaje Jeremías. Y dice que en los días de Joacim, por lo que vemos aquí, dice que fue rey de Judá, diciendo: ve a casa de los recabitas y habla con ellos. Entonces Dios le dice a Jeremías, más bien, que vaya con los recabitas para darles una instrucción bastante fuera de lo común. Lo que le dijo fue: ve con los recabitas y los vas a meter dentro del templo de Jehová, y ahí dentro de los líderes del pueblo que están dentro del templo les vas a invitar de beber vino. ¿Ok? Ahora, para entender bien esto, tenemos que saber quiénes son los recabitas. Los recabitas no son judíos, son cercanos a los judíos, son una tribu nómada. Y algunos piensan que incluso fueron descendientes de Yetro. ¿Te suena ese nombre de Yetro? Fue el suegro de Moisés, porque Yetro se menciona en los pasajes como recabita o como ceneo, también se puede llamar así, o incluso algunas traducciones lo traducen como los kenitas, pero son el mismo pueblo. Y algunos piensan que precisamente todo este pueblo viene de esta familia de Yetro, ¿no? Esto está muy interesante también, como dato cultural. Pero lo puedes checar en pasajes como Éxodo capítulo 3, verso 1, o en Jueces 1:16, o en Primera de Crónicas 2:55. ¿Okay? Éxodo 3:1, Jueces 1:16 y Primera de Crónicas 2:55. Pero de lo que habla es que este hombre entonces era ceneo, era recabita. ¿Okay? Y precisamente este pueblo es un pueblo que no es judío, es extranjero, pero aunque eran extranjeros, vivían entre los israelitas. Pues ya ves que con Moisés se mezclaron, hicieron una familia, ¿verdad? Se casó Moisés con la hija de Yetro. Vivían entre ellos y fervorosamente intentaban ser fieles al Señor a pesar de que ellos no eran del pueblo de Dios. Entonces es algo muy significativo, ¿no? Y entonces la instrucción es que los metiera a estos hombres al templo
y ahí les dijera, tómense una copita de vino. Eso es lo que les dijo, ¿no? Ahora, ¿sabes? Lo podemos entender más adelante en todo el texto que vamos a leer del verso 6 al 11, que realmente esto fue una prueba. Entonces solamente déjame leer el texto y déjame darte esta aplicación para nosotros, ¿ok? Dice en el verso número 6, mas ellos dijeron, no beberemos vino porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre nos ordenó diciendo, no beberéis jamás vino vosotros ni vuestros hijos, ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, o sea, semillas, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. Y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre, Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestros hijos, ni nuestras mujeres, ni nuestras hijas, y de no edificar casas para nuestra morada, y de no tener viña, ni heredad, ni sementera. Moramos pues en tiendas, y hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadab, nuestro padre. Sucedió no obstante que cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió a la tierra, dijimos, venid y ocultémonos en Jerusalén de la presencia del ejército de los caldeos y de la presencia del ejército de los de Siria, y en Jerusalén nos quedamos. Bueno, entonces en esta segunda sección lo que explica son precisamente la respuesta de este hombre es, no beberemos vino, y menciona algunas de las razones, ¿verdad? Una de las razones fue que fue orden de su papá. Su papá es un hombre llamado Jonadab. ¿Y quién era Jonadab? Jonadab se cita en Segundo de Reyes, capítulo 10, en el verso 15 hasta el verso 28, prácticamente la mitad de todo el capítulo 10 de Segundo de Reyes. Pero era la época de un rey llamado Jehú. ¿Te suena? A lo mejor si has leído Reyes. Jehú fue un instrumento de Dios para eliminar la idolatría de Israel junto con algunos líderes bastante malos. Y entonces Jehú se alió con Jonadab, precisamente el papá de los recabitas, de los que están aquí, ¿no? El antecesor, pues, no que sea padre biológico, sino así se le llama luego a los antecesores, y se alió con ellos, y ellos dos fueron a destruir muchas de las imágenes de Baal, y aunque fuera temporalmente, quitaron la idolatría de la nación de Israel. Aunque ya cuando acabas de leer ahí todo el capítulo con Jehú, te das cuenta que Jehú no había quitado sus propios altares, pero bueno, ese es otro tema. Pero por lo pronto entendemos que Jonadab fue una de esas personas que en verdad se interesó por limpiar a la nación de Israel de la idolatría que traían. Entonces era un hombre que, aunque no era judío, participó en la santificación o en la limpieza o en la purificación del pueblo de los judíos. Órale. No como luego pasa en nuestras vidas, que nada más nos enfocamos en nuestros propios problemas y no nos importa nadie más. Este hombre es admirable porque está interesado siempre más bien por los demás, ¿no? Y incluso por un pueblo que es un pueblo judío y ellos no tienen nada que ver. Entonces está muy interesante. Pero entonces lo que dice aquí este hombre, de los hijos de este hombre Jonadab, es, no vamos a beber vino porque así nos los ordenó nuestro papá. Y fueron bien firmes y no lo hicieron. Y cuando tú lees el texto, ahí nada más leyendo lo que leímos, te das cuenta que conocían la instrucción de su padre, también retuvieron lo que les dijo su padre y aplicaban lo que les decía su papá. Las tres cosas. Fue una instrucción de padre a hijos. Y te decía, no es que fuera su padre biológico, porque probablemente no es la misma época, porque la época de Jehú fue un poquito más atrás, fue en el capítulo 10 de Reyes, y aquí estamos hablando del final del Segundo de Reyes, en el capítulo 24. Entonces probablemente fueron a lo mejor una o dos generaciones atrás que estuvo Jonadab. Entonces retuvieron la palabra de su padre durante por lo menos una o dos generaciones. Y ahí la tenían tan presente que cuando le dijeron, tómense una copita, ellos dijeron, no,
nuestro papá nos dijo esto y esto y esto, y se lo sabían de memoria. O así que si hubiera sido la Biblia, se memorizaron sus versículos de navegantes, ¿no? Y así le hicieron a estos chavos. Bueno, pero ¿a dónde vamos con todo esto? Te decía que todo esto tiene que ver con la fidelidad a prueba. ¿Qué es lo que pasa primero? Vemos cómo Dios pareciera que hace algo que está mal, ¿no? Dales a beber vino. Para empezar, el probar vino no es pecado. Hemos hablado de eso algunas ocasiones, ¿no? Pero aquí en la traducción dice que Jeremías le sirvió no un vasito, le sirvió un tarro, brother. Así se traduce, un vaso grande, o sea, era un tarro de vino. Y por lo tanto pareciera que Dios los está incitando a algo malo, pero no es así. ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Los está probando. Está probando a ver cómo reaccionan los recabitas. Y, ¿sabes? De esto podemos desprender lo siguiente. A veces, así como los recabitas fueron probados, Dios nos va a probar a nosotros. Y es algo que tenemos que grabarnos, ¿no? A veces uno puede pensar, no sé, a un cuate que te dice, incluso cristiano, échate una copita, pues, ¿no? Échate una con nosotros y te va sirviendo así. Y a lo mejor tú dices, pues es cristiano, ¿no? No hay problema. Pero ¿qué tal que Dios te esté probando con algo así? Para ver cómo reaccionas ante ese tipo de cosas, ¿no? Ahora, déjame decirte, no solamente puede ser con el vino. Dios puede probarnos con muchas cosas. En este tipo de pasajes entiendo que tanto Dios nos puede probar a través de tribulaciones y persecuciones y angustias, pero también en este punto, en este pasaje habla de la prueba a través de las seducciones. O sea, Dios permite que seamos probados por seducciones, que alguien nos ofrezca algo que es bastante atractivo, pero es pecaminoso hacerlo, ¿no? Entonces puede ser eso, ¿no? Que el internet te ofrezca, mira, échale un vistazo, ¿no? O te decía así unos cuates que dicen, échate una con nosotros, ¿no? O alguien que te tienta a tomar, no sé, a salir con una chica, ¿no? ¿O qué tiene de malo? Mándale un mensajito. O cualquiera que sea la seducción. Yo sé, todos flaqueamos de un pie, la verdad. Y a veces el diablo es bien astuto para tentarnos en esas cosas, precisamente. Pero, ¿sabes? Mientras el diablo sí lo ocupa para tentarnos y hacernos caer y destruirnos, Dios lo permite para probarnos. Pero me encanta la respuesta de los recabitas. ¿Qué hicieron? No. No es no. O sea, ni siquiera se pusieron a discutir. Oye, pero ¿por qué? ¿O qué quieres lograr? ¿O convénceme? O algo así, ¿no? No. Su respuesta fue no. Bien simple. Entonces, ¿sabes? Dios va a probar nuestra fe y espera que respondamos como nos ha enseñado en la palabra. Así de simple. Ahora también quiero decirte algo respecto a la fidelidad, ¿no? ¿Quieres saber si realmente eres fiel? Ponte a pensar si has caído en las tentaciones que luego el Señor permite en tu vida. ¿Qué tan fiel eres? ¿Caes seguido? ¿No caes tan seguido? ¿O no caes? ¿No? Entonces piensa en eso como una especie como de examen que te hace el Señor, que me hace el Señor a mí. Y ahí puedes ver si realmente estamos siendo fieles a Dios. Ahora, en un sentido profético, este pasaje también nos muestra algo importante. Los recabitas son un pueblo que no eran del pueblo judío, pero intentaban obedecer al Señor, intentaban bendecir al pueblo de Dios y hacer su voluntad. Entonces, los recabitas se convertirían más adelante en la historia, cuando nace la iglesia, en un tipo de la iglesia. De cómo, aunque nosotros no somos judíos, por la fe en Cristo, hemos sido hechos parte de la familia de Dios. Ya no del pueblo judío, porque ya no hay judíos o gentiles. Ahora es una sola humanidad, que es la iglesia. Un nuevo cuerpo, que es la iglesia.
y hemos sido hechos parte de ese cuerpo por la fe en Cristo. Entonces me encanta porque ahora es así como los recabitas son usados para dar testimonio, ¿no?, ante los judíos de sus buenas acciones y de cómo son usados por Dios, ¿no?, y ante todas las naciones. También así el Señor el día de hoy usa a su iglesia, si es fiel, para poder dar testimonio a todas las naciones, a todas las personas, hasta a nuestros más cercanos, nuestra familia y nuestros vecinos. Entonces, en esto yo veo una razón importante para ser fiel. ¿Por qué ser fiel? Porque Dios te va a usar si eres fiel. Para dar testimonio de su nombre, para que otros lo conozcan como es Dios, ¿no? Entonces, bueno, ya sabes, si alguien te dice, bebe vino, ¿no?, échale un mensajito, háblale, nada más un cafecito, ¿qué vamos a decir? ¿Verdad? No cedamos ante las tentaciones, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que hacer, ser firmes. Ahora, por un lado, el Señor Jesús nos dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. En un sentido, por supuesto que tenemos pasajes que hablan acerca de la oración como un recurso para la mera hora de la tentación. Y uno tiene que estar preparado antes en oración para que cuando llegue la tentación tú puedas decir no, ¿verdad? Pero en este pasaje enfatiza otra cosa más. Aquí cuando le dicen no beberemos vino, lo hacen con razones muy interesantes. Entonces en esto yo veo como fundamentos para estar firmes a la hora de enfrentar las tentaciones. Pregunta, ¿estás batallando con tentaciones muy fuertes en tu vida? ¿Te sientes que eres, perdón, pero me identifico, un inútil porque dices, fallo todo el tiempo, me equivoco todo el tiempo, no sé qué hacer, ya no sé cómo salir de las tentaciones? Bueno, primeramente, el llamado es, ¿sabes?, a que todos estemos firmes ante las tentaciones, en la prueba que Dios nos vaya a poner, la que sea. No importa si es sexual, económica, si es una tentación en hacer las cosas en nuestras propias fuerzas, ¿no?, si es una situación de tomar una decisión en nuestras fuerzas, ¿no?, etcétera. No importa. ¿Cómo estar firmes ante eso? Fíjate, la primera respuesta que le dio estos recabitas a Jeremías fue no, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro papá, nos ordenó. Me encanta ver en esto un motivo. ¿Cómo estar firme? Entendiendo que Dios nos ha ordenado no caer en las tentaciones. Es una orden, ni siquiera es una como sugerencia. O sea, la orden, los mandatos del Señor es no cedas ante la tentación, no caigas en tentación. Entonces, creo que tenemos que considerarlo así, como una orden de nuestro Padre Celestial. Si lo vemos más bien como una sugerencia, es como, pues sí, Dios me sugirió en mi devocional, pero pues lo voy a tomar en cuenta, pero eso no es lo que nos está diciendo aquí el texto. Si tú lo ves así, las órdenes de Dios o los mandatos de Dios o la palabra de Dios como algo negociable, créeme, vas a caer en las tentaciones. Tienes que decidir, determinar en tu corazón, primeramente, es una orden de Dios. Y también está muy muy interesante. Ahorita me voy a adelantar tantito, pero en el verso 16 menciona algo que tiene que ver con todo esto. Como ellos entendieron que era una orden firme de su papá, entonces fue por eso que lo pudieron obedecer. Entonces entiendo dos aplicaciones para mi vida. Una, que necesito tener por firme la instrucción de Dios a través de su palabra. Lo que estamos platicando no es negociable. Así es, y estos son los mandamientos del Señor. Esta es la palabra del Señor. Pero por otro lado también, cuando a mí me toca escuchar, a veces no me gusta que me platiquen las cosas con demasiada firmeza,
pero es la única forma en la que adquirimos carácter. Ya te platicaba que nos encanta ver las series, aquí no, ¿verdad? Y hay una serie muy interesante, porque, no te quiero decir el título porque no sé si sea muy recomendable, aunque está interesante la trama, pero la trama está en que una mamá es primero una mamá bastante como dura con su hijo, pero lo interesante es que esa firmeza con la que educaba a su hijo no le perjudicó, sino que le ayudó. Entonces, ahora que estaba leyendo el pasaje dije, tiene todo que ver, ¿no? Y como hijos de Dios que estamos aquí reunidos, escuchando la palabra, tenemos que aceptar que Dios nos hable con la firmeza de vida. A veces pasa que te dicen, por favor, mijito, te lo suplico, que lo hagas, ya pórtate bien. Y el niño así de, ¿te ha pasado? Para los niñitos, ¿no? Pero cuando dices, ya, primera llamada, cuadradito, papá. ¿Verdad? Y a veces así es el Señor, ¿no? A veces nos dice las cosas bien dulce y bien así, con mucha paciencia, ¿no? Pero de repente es como, primera llamada. Y a veces es como, wow, sí necesito escuchar al Señor así también. Me va a hablar firme. Y eso es lo necesario para que entonces yo pueda responder bien en las tentaciones. Así es que no batalles con la idea de que Dios te hable firme en ciertas ocasiones. Y como papás, ya que estamos hablando de la enseñanza del papá hacia los hijos, es muy bueno hablar de nosotros como papás hacia nuestros hijos. Necesitamos enseñar con firmeza a nuestros hijos la palabra de Dios. Porque muchas veces somos permisivos. ¿Qué vimos el domingo? Me suena algo. Y somos muy así, te lo pido por favor, papacito, que mira, es que ora y esto y lee. Y es como muchas veces necesitas a alguien que te diga, ¿qué onda? ¿Ya le vas a dar? me encanta. Tenemos un pastor ahí en Semilla San Antonio que ha sido una gran bendición. Y había momentos que, porque como tú sabes, todos somos exhortados, todos estamos en el camino. Y en algunos momentos de mi vida llegaba el hermano y me decía cosas así como, ya estuvo. Y yo así de, ¿qué le pasa a este tipo? No es mi papá, ¿no? Me decía, ya, deja de hacerlo, ¿no? ¿Por qué esto y por qué el otro? Y yo así de, chale, me está regañando. Pero después me caía gordo cuando me decían las cosas tan firmes, ¿no? No nos gusta. Y de repente con el tiempo te das cuenta que el proverbio que dice fieles son las heridas del que ama es totalmente cierto. Porque son de las pocas cosas que me acuerdo. De las cosas que me dijo firmemente, son de las pocas cosas que me acuerdo. Hubo un pastor que una vez me dijo, cuando estaba yo en mi compromiso para casarme con mi esposita, 20 centímetros, Josué. Hasta parecía broma. Yo la primera vez que me lo dijo me empecé a reír. 20 centímetros, ¿no? Y después me fue cayendo el 20 cuando me empezó a ver más serio, ¿no? Y yo decía, ¿así es de verdad? 20 centímetros de distancia, o sea, no la toques, o sea, 20 centímetros. ¿Me explico? Y fue así como, órale, ¿no? ¿Cuánto valor esa instrucción tan simple, con tanta firmeza y con tanto amor, ¿no? Entonces creo que es muy bueno ver la enseñanza a nuestros hijos con esa firmeza con la que el Señor también nos enseña a nosotros ciertas ocasiones. Muy bien. Y fue por eso que se lo grabaron sus hijos de Jonadab, ¿no? Fue porque su papá fue firme en ciertas cosas. Entonces, qué interesante ejemplo, ¿verdad? Cómo ser firme, cómo no caer en tentación, recibiendo con instrucción, la instrucción con firmeza, enseñando a mis hijos con firmeza los principios de la palabra. Cuando es no, punto, se acabó. No hay vuelta de hoja. No lo toques, no te acerques, no lo pienses, no le hables, no lo hagas. Sé firme. Bueno, ahora también me encanta porque una de las cosas que dicen, nuestro Padre nos ordenó diciendo esto y esto y esto, y te decía que se sabían todas las instrucciones. ¿Qué onda con esos cuates? Digo que se aprendieron navegantes. Tenían ahí sus hojitas, ¿no? Impresas. Seguridad de no caer en la tentación. Ahí la tenían, pero al tiro esos cuates. Y te decía que al menos me deja ver 3 cosas
que ellos entendían acerca de la palabra de su Padre, y que es lo mismo con la palabra de nuestro Padre Celestial. Número 1, necesitamos conocer lo que Dios manda en su palabra, lo que Dios dice en su palabra. Conocerlo, ¿no? Saber qué es lo que nos dice. Pero así también como los recabitas, lo retuvieron durante generaciones. Y nos habla de cómo no solamente basta con conocer el texto. Sí, ya lo leí. ¿Hace cuánto? Hace como 20 años. No, necesito retener la palabra de Dios en mi mente y en mi corazón. Y necesito, número 3, aplicarla a mi vida. Me imagino que esta no fue la primera vez que le ofrecieron vino a los hijos de Jonadab, porque fue tan de inmediato y tan automática su respuesta que probablemente es algo que todo el tiempo, así de, échate una copa, échate un... no, te estoy diciendo que no. ¿Por qué? Pues porque nuestro papá nos dijo, no beberéis, primera de no serás tentado, ¿no? Y así se la sabían, porque la retenían, porque la aplicaban. Pues qué importante es tener la palabra de Dios de la misma forma. Conócela, léela, medítala, estúdiala, memorízala y aplícala. Todo eso tenemos que hacer con la palabra de Dios. Y otra cosa para estar firmes es, me encanta en el verso número 11, porque a pesar de que obedecieron, y ahí lo repite 2 veces en el verso número 8 y en el verso número 10, hemos obedecido, también reconocen su debilidad en el verso número 11. Dice, cuando vino Nabucodonosor, o sea, sí, Dios nos dijo que no nos fuéramos de aquí del templo, pero la neta sí nos escondimos. Lo que yo veo aquí es que ellos incluso también eran débiles y le reconocían, sí, o sea, sí nos dijo, pero le batallamos con esto y sí nos pudimos esconder, ¿no? Pero no eran unos hombres impíos, sino que más bien tenían su debilidad y lo reconocieron. Eso sí tenemos que decirte, Jeremías, hay un detallito que sí la regamos, esto. Pero al menos reconocían su debilidad. Pero es una clave para estar firmes en el Señor. Porque uno no puede estar firme si uno no reconoce lo débil que uno es. Si tú te crees fuerte, a mí no me pasa nada, yo ya me sé los versículos, yo ya me sé la palabra, yo ya he pasado por varias veces esto, ¿sabes qué va a pasar? Al que se enorgullece, Dios lo humilla y vas a caer. Si uno se cree fuerte, entonces uno no va a depender de Dios, no va a orar, no va a buscar la palabra, no va ni a conocerla, ni a memorizarla, ni a aplicarla, porque ya me la sé. Y vas a caer. Pero en cambio, cuando tú dices, soy débil y sé que puedo fallar, vas a estar pegado a la palabra de Dios, porque es lo único que te va a salvar. Ni tus fuerzas, ni tu determinación, ni tu voluntad, ni tus razonamientos, nada te va a salvar, ni persona, o sea, nada de eso. Lo único que te puede salvar es la palabra de Dios en medio de las tentaciones, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Reconocer mi debilidad. Soy pobre, soy miserable, no sé, no puedo, enséñame Dios, necesito que tú me ayudes y me fortalezcas. En 2 Corintios 12:9, Pablo lo decía, ¿no? De hecho, ahorita lo estábamos comentando, ¿verdad? Estábamos platicando, un hermano y yo. Pablo decía, tengo un aguijón en mi carne y le he orado al Señor 3 veces que me lo quite y me ha dicho, bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. O sea, no te quiero que te creas fuerte, Pablo. Quiero que te reconozcas débil. Qué contrastante con el día de hoy, ¿no? El siglo de hoy es que todo el mundo dice, sé fuerte, tú puedes, ¿no? Y Dios dice, no eres fuerte y no te creas fuerte. Reconoce que eres débil. Incluso Pablo llegó al punto de qué tan débil reconocerse, cuando decía ahí en Romanos capítulo número 7 al final, verso 25 me parece, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Soy un miserable, o sea, ni siquiera, pues ahí la llevo, brothers, ¿no? O sea, mis queridos romanos, cuídense de las tentaciones porque miren, sí se puede, yo ya lo voy logrando, ¿no? ¿Qué dice Pablo? Soy un miserable. No tengo fuerzas para enfrentar la batalla espiritual, mis propias tentaciones. Yo mismo hago lo que no quiero, ¿no? Hago lo que no quiero y no hago lo que quiero. Soy una miserable, como dice nuestro pastor Heriberto, la rata, brother. No puedo. Y eso es indispensable. Digo, hay que reconocer nuestra debilidad. No podemos.
no podemos. Tú quizá te has dado cuenta que aunque ya tienes años en Cristo, pasas tentaciones parecidas años después. Y aunque antes ya las has pasado, si no dependes del Señor y te crees fuerte, te caes en la tentación. Y así sucede. Y es bastante humillante de decir, se supone que ya me lo sabía, se supone que ya lo tenía dominado, y no es así. Entonces debemos reconocer qué tan débil es, ¿para qué? Para poder entonces decir, ayúdame Dios. Tú eres el único fuerte, el único sabio, el único poderoso que me puede ayudar. Así es. En el verso continuamos en el texto de Jeremías, en el verso número 12, dice, y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén, ¿no aprenderéis a obedecer mis palabras? Dice Jehová. Fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no lo han bebido hasta hoy por obedecer el mandamiento de su padre. Y yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar, y no me habéis oído. Y envié a vosotros todos mis siervos, los profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros, volveos ahora cada uno de vuestro mal camino y enmendad vuestras obras, y no vayáis tras dioses ajenos para servirles, y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres. Mas no inclinasteis vuestro oído, ni me oísteis. Ciertamente, los hijos de Jonadab, hijo de Recab, tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre, pero este pueblo no me ha obedecido. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí yo traeré sobre Judá y sobre todos los moradores de Jerusalén todo el mal que contra ellos he hablado, porque les hablé y no oyeron, los llamé y no han respondido. Qué contraste tan más fuerte, ¿verdad? Porque aquí lo que está contrastando Jeremías es la fidelidad de un pueblo que no es judío en contraste con la falta de integridad del pueblo judío, del pueblo de Dios, que ha visto a Dios, que ha visto las manifestaciones de Dios, los milagros de Dios, que tiene la historia de cómo Dios intervino en su pueblo y los usó. Que este pueblo que ha escuchado la voz de Dios a través de sus profetas durante siglos. Y en contraste, teniéndolo todo, son unos hombres infieles, no íntegros. Y estos cuates que dices, eran los nómadas del desierto, inletrados, ¿no? Así todos silvestres. Y estos cuates obedecieron a Dios. Entonces, qué fuerte contraste el que está mostrando aquí Dios, ¿verdad? Entre la tribu de los recabitas y el pueblo de Judá. ¿Qué me pone a pensar todo esto? ¿No? Lo que me pone a pensar es que Dios usa personas que no son parte del pueblo del Señor muchas veces para confrontarme con mi propio pecado, ¿no? Hay veces que pasa así, yo soy cristiano y se comportan mejor las personas que no conocen al Señor. Y los ves y dices, chale, mejor este cuate, ¿no? Mejor esta chica que ni siquiera conoce al Señor, ¿no? Que creen en cualquier otra cosa. Mejor ellos se portan bien, responden bien ante los insultos, ante los errores ahí en el peri, ¿no? En los empujones en el metro y los problemas en la calle. Mejor responden ellos, y yo soy cristiano y no lo hago, ¿no? Y nos avergüenza esas cosas porque saca a la luz mi falta de integridad. Ahora, yo creo que todo esto lo permite el Señor por eso, por la misma razón por lo que le está permitiendo para el pueblo de Israel. Se lo muestra para que se dé cuenta cómo no tienen excusa para poder ser hombres fieles a Dios, y no lo han hecho. Obstinadamente han elegido un camino de necedad contra Dios. Y a lo mejor uno puede pensar como cristiano, si yo estoy bien, brother, pero a menudo Dios hace esto para mostrarnos todo lo contrario. No, lo has hecho mal y peor que ellos. Siendo mi pueblo que debería obedecerme, que debería seguir mis mandamientos, conociéndome, aún así haces las cosas peor. Y lo saca ¿para qué? Para que podamos ver eso, ¿no? Esa suciedad del corazón, y podamos arrepentirnos. Entonces, si te ha pasado esto, que el Señor te ha mostrado esa suciedad a través de las buenas obras de otros,
es para que nos avergoncemos y para que le pidamos perdón al Señor. Porque sin duda no somos iguales, ¿no? A veces nos comportamos igual o peor que la gente del mundo, pero no somos los mismos. Y se nos ha olvidado todo quién es Dios y lo que ha hecho con nosotros. Pero es hora de recordarlo, quién es Dios y qué ha hecho con todos nosotros. Nos ha salvado, nos ha sacado de Egipto, nos ha traído una vida plena y abundante, ¿verdad? Así que debemos de recordar de dónde nos sacó Dios para poder entonces otra vez corregir nuestros caminos. Ahora también me encanta por el otro lado, ponte en los zapatos de los hijos de Jonadab, de los recabitas. Cuando uno es fiel, ¿no? Y cuando uno está buscando obedecer la palabra del Señor, Dios va a usar la vida del cristiano fiel para confrontar a otras personas y para mostrarles. Una vez me pasó algo, recién me había acabado de casar. No le voy a echar la culpa a que me acabé de casar y nos estábamos acomodando y por eso hubieron tantos problemas. No, mi carne, hermanos, mi carne, ¿no? Y entonces ahí estábamos, vino de visita una tía de mi esposita, pero era una mujer tan justa y ejemplar que hasta me caía gorda, perdón. ¿Y por qué? O sea, la neta, ¿por qué? Porque exponía todo lo que yo estaba haciendo mal. Y yo así de, ¡uy! Es como Flanders, ¿no? Es como, ¿por qué Flanders? ¿No? Y entonces, sí, pásale, Homero, ¿no? Y entonces yo, Flanders, ¿no? Pero es que pasa eso, porque te expone de las cosas malas que estás haciendo, ¿no? Y fue, pues, duro. Y yo alguna vez le dije, pero es que yo siento que tú estás así como mostrándonos las cosas en la cara y yo no estoy haciendo eso, Josué. Y yo así, ya la regué, ¿no? Pero a veces pasa eso, ¿no? Que Dios usa a esas personas justas para confrontarnos y Dios usa al cristiano fiel. Si tú caminas en fidelidad, Dios va a usarte para también cuando otros te vean y vean tu actuar, tu hablar, tus comportamientos, tus reacciones ante los problemas, van a decir, Flanders, no, van a decir, estoy mal, ¿no? O sea, hay algo, no estoy cómodo porque, como dijeron palabras de Juan, ¿no? La luz me molesta si yo estoy en la oscuridad, Señor, ¿no? La luz me molesta y no me gusta que me alumbre mi suciedad y mi oscuridad que hay en mi corazón. Pero ¿qué es lo que nos anima Juan ahí en primera de Juan? Lo que nos anima es, pues si la luz está alumbrando, deja que te limpie, ¿no? O sea, es para que te alumbre y para que digas, si está sucio, está mal, necesito arrepentirme de esto. Ahora también, si a lo mejor es porque, si una de las razones a lo mejor es porque hemos, quizá a lo mejor, como el pueblo de Israel, no escuchado a Dios, ¿no? O sea, estamos así porque la raíz de todo es que no escuchamos a Dios. Ni siquiera escuchamos a las personas que Dios nos envía para hablarnos la palabra, ¿no? No las queremos escuchar, simplemente, ¿no? Nos dan un buen consejo bíblico y todo, y tú dices, no quiero, punto, ¿no? Simplemente lo ignoro. Pero este pasaje nos enseña a dónde llega ese grado de necedad, ¿no? Lo que pasó con ellos, los israelitas, fue que pues, no lo escucharon, no escuchaban a los profetas, iban a parar en una disciplina, en el exilio babilónico, ¿no? Así es que también creo que una de las advertencias que nos hace el pasaje es: no ignores a Dios cuando te habla en la palabra, no lo ignores, no lo menosprecies, escucha a los que te traen la palabra, ¿no? Ya sea nosotros que estamos sirviéndote, pero también puede ser algún hermano en Cristo, ¿no? Etcétera. Tu Biblia, ¿no? Nada más la abres y ahí está el consejo está Dios ahí hablando en la palabra, ¿no? Entonces, no ignores cuando Dios te habla, pues, ¿no? Y al final, en el verso número 18 dice: y dijo Jeremías a la familia de los recabitas: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, por cuanto obedecisteis al mandamiento de Jonadab vuestro padre, y guardasteis todos sus mandamientos, e hiciste conforme a todas las cosas que os mandó, por tanto así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. Entonces el contraste es, ¿no? Mientras su pueblo de Israel dijo no,
así de sencillo, y un pueblo que no era el pueblo de Dios, pues puso en evidencia su terrible rebeldía y su aberración que estaba cometiendo ese pueblo, y les da un castigo por todo esto. El contraste es que ahora Dios va a bendecir a un pueblo que no es su pueblo, pero que ha sido obediente ante la palabra de su Padre, y le va a decir, para ti hay un premio. Entonces, qué grueso el contraste, ¿no? Pero de lo que yo aprendo entonces de esto es que Dios nos recompensa por la fidelidad, ¿verdad? Es lo que podemos entender de eso. Esto se cumplió en la historia, porque en la historia dice la Mishnah, y tú dices, ¿qué es eso? La Mishnah es un libro como de aplicaciones de enseñanzas judías. Ajá. Claro, nosotros no estudiamos las cosas, pero lo comenta solamente que en la historia los recabitas más adelante, regresando del exilio babilónico, recibieron responsabilidades de parte de los judíos para poder participar en la adoración en el templo. ¡Órale! Está increíble. Y no eran levitas, porque eran los levitas solamente los encargados de entrar al templo. Pero esos no eran levitas y llegaron de alguna manera a tener una conexión para participar en toda la adoración al Señor. Y no eran judíos. Impresionante. Se cumplió la recompensa del Señor de manera literal en este pueblo de los recabitas. Pero entonces lo que yo entiendo es que hay una gran recompensa en ser fieles al Señor. Y al menos yo de esto puedo desprender 3 probables cosas en las cuales nos puede recompensar el Señor. Número 1, tener parte en el servicio a Dios. De repente empiezas a caminar con Dios y a serle fiel a Dios, a lo que te enseña en la palabra, y Dios te empieza a usar. Eso está increíble, ¿no? Te empieza a usar en tu trabajo e incluso a lo mejor en tu iglesia, porque eres un hombre fiel. De hecho, cuando Dios demanda por ejemplo, en el libro de los Hechos, cuando se ve cómo escogieron los apóstoles a los siervos de la iglesia, ¿qué es lo que decía Pedro? Tomen de entre vosotros varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Eran hombres fieles a Dios. Me encanta, eso es lo que pasa, que en la iglesia eres una persona fiel en tu vida, se nota en todos lados, se nota en tu iglesia, y dicen, ¿por qué no lo llamamos al servicio? ¿Verdad? Porque es una persona que es íntegra, que tiene buen testimonio. Entonces, gloria a Dios, ¿no? Dios te podría llegar a usar incluso dentro de la iglesia, en algo, ¿no? O a lo mejor no necesariamente en la iglesia, ¿no? Hay ejemplos, por ejemplo, de diáconos, o de simplemente personas que participaban en la iglesia que Dios usó mucho, ¿no? Lidia de Púrpura, nada más por poner un ejemplo, no era como tal una líder en la iglesia, era simplemente una persona, pero era fiel, ¿no? Priscila y Aquila, por ejemplo, y así hay un buen ejemplos, ¿no? De personas que fueron fieles y Dios las usó. Estoy leyendo el libro de Daniel, y pues Daniel era un hombre del todo común, nada más que amaba a Dios y era fiel, y cómo lo usó el Señor, ¿no? Impresionante. Bueno, otra forma en la que te puede premiar el Señor es no solamente servir. Ahí en el texto dice, no faltará varón de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi, ¿qué dice? En mi presencia. Entonces me encanta entender que si somos fieles a Dios, vamos a disfrutar de la presencia del Señor. Él nos va a permitir entrar a sus atrios. No en el templo de Jerusalén, porque ya el templo de Jerusalén era simbólico, era un tipo de ahora de la morada en donde habita el Espíritu Santo, que somos nosotros, ¿no? O sea, en otras palabras, podemos ir a la misma presencia de Dios en oración, en donde quiera que estemos. No es un lugar físico, es en oración. Ahí podemos buscar al Señor y encontrar al Señor por ser fieles al Señor. Me encanta, ¿no? Poder tener comunión con Dios. Nos hemos platicado que luego no es lo mismo conocerlo, o sea, saber de Cristo, a estar con el Señor y relacionarte con el Señor.
y ver cómo te habla y le hablas y te responde y tú le respondes y te sigue respondiendo. Es una cosa impresionante. Y eso es un premio de la fidelidad. Y número 3, tener parte con Él en la adoración futura, en la celestial. Porque definitivamente que todas las personas que son fieles van a participar de la adoración, pero ya no en el templo de Jerusalén, sino en el templo donde habita el Señor en lo alto. Y es una de las promesas que podemos tomar como cosas seguras. Un último punto. Fidelidad no significa perfección, porque a lo mejor podemos también confundir. No, pues ¿quién puede ser fiel? Si pues, de eso se trata, pues nadie va a ser fiel. Los recabitas no eran perfectos. Tuvieron miedo y se escondieron en Nabucodonosor y se salieron del templo. Entonces yo lo que veo no es perfección, es carácter. Es una actitud que tomas hacia la obediencia a Dios como algo realmente serio, importante, firme, ¿no? Prioritario. Eso es la diferencia. Y si tú lo tomas serio, entonces vas a ir por ese camino. Y puede ser que a lo mejor en tu intento de ser fiel al Señor, pues sí tengas tus tropiezos. Pero eso no significa que no seas fiel. Entonces, lo que nos anima el pasaje es ser fiel. No somos perfectos y no lo seremos hasta que estemos con el Señor. Pero sí podemos al menos proponernos en nuestro corazón buscar la palabra, ¿no? Obedecer la palabra, retener la palabra, obedecer la palabra, ¿verdad? ¿Qué te parece si terminamos con una oración para darle gracias al Señor y le pedimos eso, ¿no? Le pedimos fidelidad. ¿Qué te parece? También se lo puedes pedir ahí en tu lugar, por cierto, si quieres hacerlo con tus propias palabras. ¿Oramos? Señor Jesús, gracias por tu palabra. Cómo nos enseñas a seguir tus pasos, y queremos pedirte juntos, Señor, que nos enseñes y que nos ayudes a ser una iglesia fiel, Señor. Una iglesia que cuando venga la tentación podamos decirle no, porque mi Padre me ha dicho esto. Y podamos estar firmes en esto, Señor. Ayúdanos a conocer tu palabra, a retenerla y aplicarla todo el tiempo. Y ayúdanos a no negociar con esto, sino estar completamente firmes, Dios. Y más porque, Señor, nosotros no somos el pueblo de los judíos, somos gentiles y nos has dado el privilegio que aunque no somos un pueblo, acercarnos a ti. En esa gracia, en ese amor, ayúdanos a responderte a ti, porque no lo merecemos. Ayúdanos a hacerlo con gozo y ayúdanos también a depender de ti y de tu palabra en todo momento. Y guárdanos de las tentaciones, Señor. Guárdanos del mal, guárdanos de caer en las cosas que no te agradan, Dios, para que tu nombre sea honrado y glorificado. En el nombre de Jesús te lo pedimos.